¿Has sido alguna vez hechizado? ¿Has sido alguna vez influenciado por la magia? Yo fui influenciado por la magia. Cuando era niño me gustaba mucho esta serie. Se llamaba Hechizada. Y ella tenía algo especial. Era que ella movía la nariz y empezaban a suceder cosas muy especiales. Y cuando niño yo pensaba que este programa era muy atractivo. Tenía humor y me encantaba ver este programa. Cuando niño yo pensaba que la magia era algo bueno, era algo deseable. Y hoy también muchos consideran que la magia es algo bueno, que la magia es algo atractivo. Y muchos, así como yo, de niños se interesan por la magia. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la magia? ¿Qué debemos nosotros conocer sobre la magia, la hechicería, el espiritismo? ¿Qué dice la Biblia? En el libro del Apocalipsis, el capítulo 18, el verso 21 al 23, dice la palabra de Dios. Y un ángel tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes hombres de la tierra. Y aquí viene la frase especial. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Este tema es muy importante porque la Biblia nos dice aquí en el capítulo 18 del Apocalipsis que la magia, la hechicería es el origen de todo el engaño que sucede en el mundo. Así que es un tema muy importante. En esta presentación vamos a estudiar el tema de la magia de Babilonia, la magia de Babilonia. Y vamos a mirar varias partes de esta presentación. Primero vamos a ver la magia en el Antiguo Testamento, la magia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la magia en el tiempo del fin. Y al final vamos a definir qué es la magia. Para finalmente terminar con el tema que se llama nuestra única defensa. ¿Cómo podemos defendernos de la magia? Así que vamos en este momento a tener una oración para iniciar este tema. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, acompáñanos en este momento en el que vamos a hacer un estudio especial de tu palabra. Guíanos a la verdad, Señor, y líbranos del enemigo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a empezar con el tema de la magia en el Antiguo Testamento, la magia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 7, versos 10 al 12. Tenemos una escena muy conocida sobre el encuentro de dos mensajeros de Dios con magos. Estos son Aarón y Moisés. Ellos se encontraron con los magos de Egipto. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el encuentro de Aarón y Moisés con los magos de Egipto. Dice en Éxodo capítulo 7, versos 10 al 11. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tenemos aquí en la palabra de Dios que desde el inicio de la obra del Señor de liberación del pueblo de Egipto, el pueblo de Dios y sus mensajeros tienen que luchar contra los magos de Egipto. La magia se encuentra en directa oposición con el mensaje del Señor. Y nos damos cuenta aquí al leer la historia del faraón, que fueron los magos los que hicieron que él resistiera la palabra de Dios. Porque por medio de sus magias, por medio de sus consejos, el faraón resistió la voz de Dios y evitó liberar el pueblo de Israel por mucho tiempo. Así que la magia se opone desde el principio a los mensajeros de Dios. Lo encontramos aquí en el libro de Éxodo. Un poco más adelante, en el libro de Deuteronomio, encontramos que el Señor hace una advertencia muy importante al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. En el capítulo 18 de Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 y 14,
encontramos que el Señor les da una advertencia muy importante. Esto nos dice Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El Señor hace una advertencia muy importante para que el pueblo no tenga nada que ver con la magia ni con la hechicería. Y aquí explica el por qué. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que el Señor les dice, les advierte, cuando vayan a esas tierras, no practiquen la magia ni la hechicería, porque por esa razón yo echo a esas naciones de delante de ustedes. Así que eviten la hechicería, eviten la magia. El Señor les hace una advertencia muy importante. Pero así como hemos visto, el Señor les advierte para el bien de ellos. El Señor prohíbe a Israel cualquier práctica de la magia. Sin embargo, desafortunadamente, aunque el Señor le había advertido a Israel, Israel cometió el error de involucrarse con la magia y la hechicería. Y esto lo encontramos aquí, en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 1 al 6. Esto dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército del cielo, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Así que su maldad no fue solo afuera del templo, sino que dentro del templo mismo, este rey trajo la idolatría de los paganos que el Señor había permitido que ellos echaran de las tierras de Israel. Pero aquí nos explica la razón por la cual todo esto sucedió. Dice aquí, más adelante, y pasó sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La razón por la que ellos estaban haciendo esa maldad era porque se empezaron a involucrar con las abominaciones que el Señor les había advertido que no lo hicieran. Aquí nos dice que miraban adivinaciones y consultaban a encantadores. Así que la magia lleva al pueblo de Israel a la idolatría. Aunque el Señor les había advertido que no se involucraran con la magia ni la hechicería, ellos cometen el error de practicar eso mismo que el Señor les había prohibido. Y esto lo lleva a ser la maldad que se presenta aquí en Segunda de Crónicas. Muy bien, vamos ahora a ver qué sucede o qué nos dice la Biblia sobre la magia y el rol de la magia en el Nuevo Testamento. Para esto vamos a ir a la primera campaña evangelística que sucedió en la iglesia cristiana. El primer predicador de la iglesia cristiana se encuentra descrito en el capítulo 8 del libro de Hechos. Vamos a ver que ahí los mensajeros de Dios tienen un encuentro con un mago. Y la magia de nuevo se opone al mensaje de Dios. Esto dice el capítulo 8 de Hechos, versos 1 al 25. Esto es justo después de la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban. Esto dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo empezó a hacer una gran persecución, esto nos dice el libro de Hechos, justo después de la muerte de Esteban. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, aquí sucede la primera campaña evangelística de la iglesia cristiana, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Samaria estaba muy feliz de escuchar el evangelio presentado por el evangelista Felipe. Pero dice que había una oposición en la ciudad de Samaria, nos continúa diciendo la palabra de Dios, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Simón era un mago y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que ya la magia no tiene que ver necesariamente con fuerzas externas al pueblo de Dios. Nos dice aquí que este hombre, Simón el mago, estaba engañando a los habitantes de Samaria y presentándose como un hombre de Dios. Es decir, que estaba usando la magia como el medio para engañar al pueblo, para hacerse pasar por alguien de Dios, por un mensajero de Dios. Este es el primer encuentro del pueblo de Dios con un falso profeta. Este falso profeta se llamaba Simón y el medio que él usó para engañar fue la magia. Este es un tema muy importante, hermanos. Fue la magia el medio por el cual este falso profeta engañó al pueblo haciéndose pasar por alguien que representaba a Dios. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que tenemos aquí en la primera campaña evangelística que el primer falso profeta usa la magia, las artes mágicas, para hacerse pasar como un mensajero de Dios y engañar a muchos. Vamos ahora a ver cómo otro gran evangelista tuvo que enfrentarse a la magia. Este es el apóstol Pablo. Nos dice aquí que él tuvo un encuentro con la magia en Éfeso. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales delante de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Démonos cuenta que en el camino al evangelio se hacían grandes obras y los hombres de Dios expulsaban demonios de las personas. Y aquí nos dice en el siguiente verso que y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos.
Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y aquí viene la frase central que nos ayuda a entender que Pablo también tuvo un encuentro con la magia. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así que nos damos cuenta que en esta ciudad también se estaba practicando la magia. Y una vez aceptaron el mensaje de Dios, ellos entendieron que la magia se oponía al mensaje de Dios. La Biblia nos dice que el costo de estos libros era 50,000 piezas de plata, que equivalía a millones de dólares en ese tiempo. Y estos hermanos que aceptaron la palabra decidieron quemar los libros para evitar hacer algo que se oponía a Dios. Así que de nuevo el tema se repite. La magia se opone a los mensajeros de Dios. Esta vez en el apóstol Pablo. Vamos ahora a ver la tercera parte de esta presentación. Vamos a ver la magia en el tiempo del fin. Para entender la magia en el tiempo del fin, vamos a ir a Mateo 24, el capítulo profético por excelencia, donde vamos a ver que el Señor hace una advertencia a su pueblo. Mateo 24, versos 9 al 14. Y esto nos dice el Señor en Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y dice acá, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo del fin, así como al inicio de la primera campaña evangelística, se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor nos advierte que en el tiempo del fin vendrían falsos profetas para engañar. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cómo sería realizado ese engaño? La respuesta la tenemos en el capítulo 8 de Hechos, cuando el mago Simón usó la magia para engañar a muchos y hacerse pasar por un mensajero de Dios. En el tiempo del fin, en nuestros días, la magia también es usada para engañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe estar atento para evitar ser engañados por medio de esta magia. Así que Satanás usará la magia para engañar a muchos en el tiempo del fin. Pero hay una pregunta importante. ¿Cuál es el engaño? En específico, ¿cuál es el engaño al cual será sometido el mundo cristiano en el tiempo del fin? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, vamos a permitir que la Biblia misma nos hable de cuál era el engaño, cuál era el engaño más frecuente presentado en el Nuevo Testamento. Y aquí esta palabra que se usa en el griego, el engaño, se usa en este libro de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11, donde nos dice la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, al pueblo de Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Qué interesante afirmación del apóstol Pablo, porque nos hace ver que en el tiempo de Corinto los cristianos creían o estaban siendo convencidos que en injusticia se podía heredar el reino de Dios. Y Pablo les advierte,
y les dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y estos erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos está hablando aquí y nos advierte, le advierte a los corintios, que era necesario un lavamiento, que era necesario ser santificados del mal para poder ser parte del reino de los cielos. Y así como sucedió en Corinto, el día de hoy, en el mundo cristiano, se está predicando que no es necesario ser lavados, que no es necesario ser santificados para entrar al reino de los cielos. Así que estas palabras del apóstol son proféticas, porque no solamente estaba hablando al pueblo de Corinto hace más de 2000 años, sino que estaba hablándole al tiempo del fin, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, al pueblo cristiano, para que entendiera y evitara este engaño. Así que el engaño más grande que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el engaño sobre cuáles son los rasgos y el carácter y las obras de los hombres que van al cielo. Bien, pero ahora tenemos una pregunta importante y es, queremos saber qué es la magia. La Biblia no nos presenta una definición exacta diciéndonos esto es magia. Sin embargo, nos da unos indicios de lo que significa ser magos o practicar la magia. Nos dice que es algo que vemos, nos dice que es algo que podemos escuchar, porque la Biblia nos dice que a los magos escuchaban y adivinos escuchaban. Pero ¿qué es la magia? Muchos con frecuencia pensamos que la magia se refiere a esto específicamente. Es decir, que tiene que ver algo así como sacar un conejo de un sombrero o hacer un milagro, algo espectacular, que eso se refiere a la magia. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cuándo Simón el mago estaba hablando y estaba engañando usando sus artes mágicas? ¿Qué era lo que él estaba usando? ¿Qué era la magia? ¿Cuál era la magia que él estaba usando para engañar a las personas? ¿Será que Simón el mago estaba usando esto? Seguramente no. Simón el mago estaba usando algo más mediante su palabra para engañar a las personas, y la Biblia denomina a eso magia. Pero ¿qué es la magia? ¿Y cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos explicarla? La Biblia no nos presenta una definición, pero vamos a escuchar a un mago, un hombre que nos va a dar este testimonio que ha influenciado a muchas personas, a millones de personas. Él mismo se denomina mago y nos va a hablar que a los 40 años, en este testimonio, un corto testimonio, nos va a hablar que a los 40 años él decidió volverse mago. Y en este testimonio nos va a explicar qué es la magia. Así que vamos a estar atentos para entender qué es la magia. Escuchemos. Este hombre se llama Alan Moore. Es un escritor famoso de películas. Ha escrito películas de Batman, Superman y otras películas. Así que ha tenido una influencia muy grande en todo el mundo. Escuchemos lo que él nos dice sobre su experiencia como mago, especialmente cuál es la definición que él nos da de magia. Alan Moore escribió Batman, Superman, El Vigilante y V de Venganza. Él es un practicante de magia e incorpora la magia en todas sus historias. Para mis 40 años, en lugar de aburrir a mis amigos por tener algo tan mundano como una crisis de media edad, decidí volverme loco y declararme como un mago. Esto ha sido algo que he estado viviendo durante un tiempo. Parecía ser un proceso final lógico en mi carrera como escritor. Y el problema es que con la magia, siendo en muchos aspectos la ciencia del lenguaje, tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices.
Hay una cierta confusión en cuanto a lo que es magia en realidad. Yo creo que esto puede ser aclarado si vemos las descripciones tempranas de magia. Magia en sus formas más tempranas se refiere a menudo como el arte. Yo creo que esto es completamente literal. Creo que magia es arte, y ese arte, ya sea escritura, música, escultura o cualquier otra forma, es literalmente magia. El arte es como la magia, la ciencia de manipulación de palabras y símbolos para lograr cambios en la conciencia. El mismo lenguaje de la magia, tanto de escritura como eventos sobrenaturales. Por ejemplo, gramática es una palabra elegante para decir grimorio, que significa libro de hechizos. De hecho, para lanzar un hechizo simplemente es deletrear, para manipular las palabras, para cambiar la conciencia de la gente. Y creo que esta es la razón por la que un artista o un escritor es lo más cercano en el mundo contemporáneo que usted podría ver como un chamán. Escuchamos con atención lo que él nos dice. Aquí está una parte que define lo que él nos dice sobre la magia. La magia es el arte, es la ciencia de la manipulación de palabras y símbolos para lograr cambios en la conciencia. Es la manipulación de palabras y símbolos para lograr cambios en la conciencia. Esto es magia. Y tenemos varias maneras de implementar la magia. Pero en esta primera parte hemos revisado el Antiguo Testamento, donde aparece la magia y la lucha que ha tenido el pueblo de Dios contra la magia. En el Nuevo Testamento, la importancia de entender este concepto en el tiempo del fin y el engaño que viene a partir de la magia usada por los falsos profetas. Y ahora hemos visto aquí la definición de lo que es magia. El arte, la manipulación de palabras y símbolos para lograr cambios en la conciencia. En nuestra segunda parte, estudiaremos este concepto de la magia usado dentro de las experiencias que los hombres de Dios han tenido en contra de Satanás y cómo Satanás ha usado la magia para engañar al pueblo de Dios. Empezando desde la creación. Pero esto lo haremos en la segunda parte. Los esperamos en la segunda parte.